Hola, buenas noches a todos, darles la bienvenida. Vamos a esperar 2 minutos más que se conecten, agradecerles a todos por la puntualidad y en 2 minutos damos inicio. Gracias. Aló. Gracias, mira, aunque no tiene que ver en parte con los estados financieros específicamente, pero creo que sí tiene mucho porque afecta los gastos del. Perfecto, vamos a dar inicio a esta sesión. Hoy tenemos un invitado muy especial, doctor Daniel Obando. Te doy la bienvenida. El doctor Obando es optómetra de la Universidad San Martín, tiene una especialización en Administración en Salud y Seguridad Social. Con Daniel hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, es también experto en contactología, tiene su consulta independiente y adicional es un experto en OCT, tanto en retina, uveitis, segmento anterior, así que podemos aprovecharte, Daniel. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De nuevo, a todos, muchísimas gracias por estar hoy reunidos esta noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Norma Cárdenas. Soy la directora de formación de Menicom para América Latina y la sesión de la noche de hoy es muy interesante, va a ser estilo conversatorio, vamos a hablar de esos consejos en adaptación de lentes de contacto blandos tóricos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esas consideraciones en el momento de la adaptación, de la evaluación y la importancia también de conocer el diseño que vamos a adaptar. Así que vamos a dar inicio, vamos a tener la siguiente agenda. Primero, vamos a hablar de quién es Menicon. Segundo, ese paso a paso a tener en cuenta en una adaptación de lente de contacto. No solamente en una adaptación de lente de contacto tórica, sino también en todo tipo de lente de contacto que tengo que ver antes, durante y después de la adaptación, que puede hacer la diferencia en el comportamiento y en ese éxito final de la adaptación del lente de contacto. Tercero, consideraciones para un diseño tórico. Cuarto, hablaremos un poco del diseño y las características que tiene nuestro diseño Miru One Toric. Y por último, conclusiones. Así que vamos a comenzar. ¿Quién es Ménico? Voy a bajar un poco el volumen. Menicon es una compañía que se dedica a la manufactura no solamente de lentes de contacto, sino todo lo que compete al lente de contacto. Esta compañía es la número 1 a nivel Japón y la quinta a nivel mundial. Menicon fue fundada por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951. Nos encontramos en más de 80 países donde no solamente tenemos filiales, fábricas, sino también distribuidores en toda la línea de lentes de contacto, tanto blandas, desechables, diarias, sino también la línea de lentes especiales, ortoqueratología, gas permeables, lentes esclerales. Fue fundada por el oftalmólogo Tanaka, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrógeno de silicona en el año de 1979.
Así que Menicon se encarga de la innovación, tecnología, nos caracterizamos en todas estas características, no solamente para satisfacer las necesidades de mi paciente, sino del profesional. Innovación, tecnología, seguridad. Eso nos caracteriza en Menicon. Así que vamos a continuar con la agenda. Vamos a hablar un poco del paso a paso a tener en cuenta en una adaptación de lente de contacto. ¿Qué tan importante es realmente realizar una secuencia? Y es lo que nos han enseñado y lo que practicamos día a día en consulta. Tener en cuenta ese paso a paso, tener en cuenta la importancia de una anamnesis, de una biomicroscopía, de las medidas corneales, refractivas, tener en cuenta el estado refractivo, no solamente mirar unas sombras en tijeras, sino también analizar una barometría y otras medidas como son tan importantes una dominancia sensorial, un diámetro pupilar. Y cada una de estas vamos a verlas con el doctor Obando, qué tan importantes son. Doctor Obando, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Me Bien. escuchan todos? ¿Sí me escuchas bien? Estamos Sí, perfectos. perfecto. No, primero que todo agradecerte por la invitación. Tú sabes que has sido una de mis principales docentes en esta carrera, en este andar tan hermoso de la optometría, y te lo agradezco mucho por la invitación, ¿sí? He aprendido contigo en este camino muchísimo sobre lentes de contacto, digo que con unas mejores de las mejores de Latinoamérica. Eso para mí es un gran orgullo, ¿vale? Cuando me comentaste junto con Menicon de poderles colaborar un poco en esta charla, porque la verdad más de una presentación es volverse una charla que todos intentamos participar, y esa es la idea de mirar esos mitos que todavía hay en la adaptación de lentes de contacto de todo tipo, no solamente blandos, esclerales, de todo tipo, y poder, digamos, que entre todos como unir esas experiencias para darle beneficio a nuestros pacientes. Y qué mejor, pues obviamente, estar como ayudados de diferentes casas comerciales, y en este caso de Menicon, ¿no? Que desde hace poco, la verdad fue que comenzaba a entrar a nuestro país, y la verdad, pues ha sido, digamos, como una ayuda para muchos optómetras, y otra, hablándolo así, como casa que nos va a apoyar, o que nos puede apoyar más adelante a nosotros, o que nos va a seguir apoyando, sobre todo en cuanto al tema que ya sabemos hoy, que la mayoría de nosotros, de los optómetras en Colombia, como que nos sentimos que es la venta de esos lentes de contacto por internet, ¿no? Tenemos una gran ventaja con nuevas marcas que están entrando a nuestro país, y la verdad que son muy, muy buenas, y que ya he tenido el gusto también, digamos, de comenzarlos a adaptar, ¿vale? Entonces, cuando tú me preguntaste, Daniel, ¿qué podemos hablar o qué podemos hacer? Para mí una cosa importante es la anamnesis, porque muchas veces comenzamos a mirar o adaptar los lentes de contacto pensando en, bueno, curva base, diámetro, película lagrimal, etcétera, pero para mí, desde que te entra caminando a ti un paciente al consultorio, tú ya puedes ir pensando si ese paciente puede ser apto para la adaptación de un lente de contacto, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo desde la entrada? ¿A qué me refiero? Si es un paciente que tiene todas sus cualidades motoras al momento de entrar a un paciente, al momento de observarlo, de cómo tiene su hendidura tal vez palpebral, si la tiene pequeña, que sabemos que es más difícil para ese paciente colocarse, de su habilidad motriz un poco para mirar a ver si ese paciente le va a quedar fácil el manejo o la manipulación del lente de contacto, ¿cierto? Entonces, para mí la anamnesis desde el momento, la anamnesis no comienza solamente desde que yo le estoy preguntando al paciente, no, desde el momento en que ese paciente está entrando a mi consultorio, cómo lo puedo ir mirando y cómo lo puedo ir evaluando, ¿cierto? De cómo se comporta, ¿cierto? Mirar a ver si es un niño, ¿cierto? Y necesita ayuda, mirar si es un adulto joven o un adulto mayor. Y desde ahí puedo ir mirando o haciéndole, ¿cierto? Otra cosa de las características, o de una de las grandes ventajas, es preguntarle al paciente si ha utilizado o quiere utilizar lentes de contacto, ¿cierto?
Tal vez hay pacientes que son felices con lentes de contacto, ¿cierto? Que ya lo han utilizado y lo siguen utilizando y son los pacientes tal vez más fáciles para adaptar porque han tenido esa experiencia y les ha ido bien. Como también clasificar a esos pacientes que tal vez no han utilizado o que utilizaron y los abandonaron. Hay que preguntarle a esos pacientes, que es un porcentaje grande, ¿sí? De por qué abandonaste el lente de contacto o qué te llegó para abandonar el lente de contacto. Y mira que lo que he visto en mi práctica clínica es que los pacientes que abandonan el lente de contacto en algún momento es por falta de información de parte de nosotros los optómetras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le supimos explicar al paciente en un principio la manipulación, el cuidado, o simplemente no evaluamos bien la parte, digamos, de la parte anatómica, ¿cierto? Entonces, como que hay que comenzar a preguntarle a esos pacientes, ¿por qué lo abandonaste? ¿Cuál es la causa? Y si encontramos tal vez la causa que tal vez fue el profesional que no le explicó, o que tal vez fue que no lo evaluaron bien y que no supieron escoger el lente de contacto idealmente para ese paciente, por eso fue que lo abandonó. Y tal vez, desgraciadamente, pasa eso. Y ya en nuestra consulta llegan el voz a voz diciendo, no, es que yo no utilizo lentes de contacto porque a fulanito, a fulanita le fue mal. ¿Sí? Y se tienen esas falsas teorías, pero tal vez es porque no hubo esa educación a ese paciente. Y la educación parte de nosotros, ¿cierto? En la anamnesis, ¿qué más pregunto? ¿Qué más necesitamos preguntar en la anamnesis? Otra cosa, ya cuando sabemos si quiero o no quiere utilizar ese paciente inmediatamente lentes de contacto, es decirle, bueno, ¿cuáles son tus antecedentes? ¿Cierto? Comencemos a preguntarles cuáles son los antecedentes personales de ese paciente. Si está tomando algún tipo de medicamento, acordémonos que hay medicamentos que provocan resequedad ocular, ¿cierto? Tal vez esos pacientes que ya vienen con tratamientos de hace mucho tiempo, farmacológicos oculares, ¿cierto? Que hoy sabemos que han utilizado tal vez durante mucho tiempo, que hoy conocemos diferentes tipos de goticas que vienen con preservantes que hacen que después de un tiempo no se comporten bien esa película lagrimal o esa superficie ocular. Entonces hay que mirar qué vienen utilizando, ¿cierto? Si tienen una enfermedad de base, cuál enfermedad de base y poderlo llevar a una mejor forma, ¿cierto? Otra de las cosas que para mí es la más importante al momento de preguntar es a qué se dedica ese paciente. Esencial. Si es un paciente que va a llevar 10, 12 horas en una pantalla, ¿cierto? Y que si le pregunta a ese paciente si sabe qué son las pausas visuales y el paciente me va a decir que no, probablemente ese no va a ser un buen caso de éxito para esa adaptación del lente de contacto, a no ser de que le explican al paciente. ¿Eh? A veces adaptamos lentes de contacto y ni siquiera le preguntamos a ese paciente básico, ¿a qué te dedicas? ¿O por qué quieres utilizar lentes de contacto? ¿Sí? Y si es un paciente que tal vez está 12 horas en pantalla y que sabemos que necesita estar acompañado de un lubricante ocular para que tenga una muy buena adaptación, pues es un paciente que me va a terminar rechazando en 3 meses, 4 meses esos lentes de contacto y tal vez probablemente no hay. Pero si yo sé ubicar y dirigir bien a ese paciente en el momento en que le estoy preguntando, decirle, listo, mira, utiliza el lente de contacto con lubricante, utiliza el lente de contacto con cuidado, descansa a veces 1 o 2 días de tus lentes de contacto, colócate tus gafas. Yo como le digo a mis pacientes, si vas a estar 12 horas y sabes que vas a estar 12 horas ese día en pantalla, utiliza tus gafas y pues el lente de contacto y utilízalo tal vez otro día y complementa ese diagnóstico. ¿Listo? Aparte de todo lo que vengo diciendo, tranquilos si me quieren preguntar o casos que han tenido, ¿sí? Es ya comenzar a la evaluación ocular, ¿cierto? Que también es algo muy importante que debemos tener. Entonces, cuando nosotros hacemos la biomicroscopía, como lo vemos en el video, ojalá que todos lo puedan ver, ¿cierto? Diferentes tinciones conjuntivales o corneales, ¿cierto? Si vemos diferentes tinciones corneales o conjuntivales, hay que buscar la causa de esa tinción, ¿sí? ¿Por qué se puede dar? Si desde la anamnesis tal vez me dijeron que venían utilizando tipos de medicamentos, entonces mirar a ver si es causado por eso o simplemente va a ser por que está mucho tiempo expuesto frente a la radiación está mucho tiempo expuesto frente a pantallas que se puede dar esa tinción, de mirar a ver si esa tinción es inferior y tal vez el paciente no está durmiendo bien, no está durmiendo con los ojos entrecerrados, ¿cierto?
En la parte, digamos, inferior, vamos a mirar toda la parte, digamos, palpebral. Acordémonos mucho hoy en día, antes, yo digo que de 10 años hacia atrás está como el boom de la distrofia de las glándulas, que antes no lo entendíamos, y hoy ya lo estamos como entendiendo un poco mejor, la importancia de las glándulas de Meibomian a nivel de la película lagrimal y del cuidado, digamos, de todo el segmento anterior. Entonces, mirar si ese paciente tiene unas buenas glándulas, ¿cierto? Mirar cómo es esa película lagrimal, si esa película lagrimal es muy grasosa, ¿cierto? ¿Qué lente de contacto se va a adaptar mejor? Mirar a ver si ese paciente es alérgico o qué procesos o qué alergias tiene ese paciente. Te soy sincero y tú me conoces, ¿cierto? Yo no puedo utilizar lentes hidrogeles de silicona. Yo soy un paciente alérgico, rinítico, yo me coloco un lente con hidrogel de silicona y a pesar de que me esté hidratando todo el tiempo, no aguanto mi lente de contacto por más de 8 horas, ¿cierto? Y me toca mirar otras opciones. A veces descartamos inmediatamente un lente EMA, ¿cierto? Lo descartamos por solamente el tema de oxigenación, pero sabemos que eso no es todo el tema y no es toda la profundidad que necesitamos tener. Entonces, es mirar cómo se comporta ese paciente, ¿sí? No obligarlo a utilizar cierta marca que porque me dijeron que no, sino mirar qué marca puede utilizar ese paciente de acuerdo a todo lo que hemos preguntado anteriormente, ¿cierto? Y Sí, otra cosa importante, ¿cierto? Lo que te hablábamos del rompimiento de la película de mar, evaluar nuestro Wood, hacer un Schirmer en esos casos, y ir mirando cómo se va comportando ese paciente. Siempre, lo que yo siempre a todos mis pacientes les recomiendo y que yo creo que ahí está la diferencia, hagamos una prueba con los lentes de contacto. Siempre, por eso yo hoy en día vienen sus pruebas con sus diagnósticos, todo, para que hagamos y que el paciente se lleve la prueba del lente de contacto, lo pruebe en sus actividades normales, haciendo sus actividades cotidianas para mirar qué podemos ir modificando. Esa es una verdadera adaptación de unos lentes de contacto. sabes, Dani, que algo muy interesante que estamos viendo en pantalla es que estos son videos, entre comillas, caseros. Muchas veces no necesitamos Ujú. equipos sofisticados y tener en consulta para poder realizar un diagnóstico de ojo seco. Primero, con un cuestionario de OSDI. Segundo, esas tinciones que tú hablabas, no solamente de fluoresceína, sino lisamina verde, donde nos va a ayudar a determinar si qué capa realmente está afectándose, si realmente esa tinción es en córnea, es en conjuntiva, si esas células Globet realmente encuentran hay una muerte y que pueda generar junto con todo un ojo seco, evaporativo o acueficiente, o como estamos viendo hoy en día, casi más del 80%, un ojo seco mixto, y aquí poder Ujú. escoger. O sea, esto creo que es una base súper importante en el momento de pensar en la adaptación de un lente de contacto y qué lente voy a utilizar. Tú hablaste algo muy interesante y te conozco y me contabas que utilizabas Miro One Day Flat Pack y que te ha ido muy bien por el material hemagema y que ciertos pacientes necesitamos tener en cuenta todos estos factores para escoger muy bien el diseño y no solo el diseño, sino también el material para evitar ese abandono que hablabas en un inicio. Continuando con esa secuencia, te doy el paso. Claro. No, tienes toda la razón. O sea, no, yo digo que no hay ningún lente de contacto malo. Malo es el proceso de adaptación que uno le hace a ese paciente y malo es el escoger o no saber escoger qué lente de contacto adaptar o con qué lente de contacto le va a hacer a ese paciente una mejor, digamos, calidad óptica y calidad en general visual. ¿Qué pasa? Obviamente hay que, aparte, digamos, de la anamnesis, hay que mirar ya más a profundidad. Si ya sabemos que de base en la anamnesis es un paciente que puede ser apto, es mirar toda la parte fisiológica, ¿cierto? Y en esa parte fisiológica que a veces nosotros no tenemos muchas veces en cuenta, es mirar algo simple que es el diámetro horizontal de iris visible, ¿cierto? ¿Qué pasa? El diámetro horizontal de iris visible es muy importante para una adaptación de un lente de contacto porque, verá,
gracias a eso vamos a mirar si es un lente que de contacto que le va a quedar muy pequeño o muy grande a ese paciente y vamos a evaluar esos movimientos de esos lentes de contacto. El lente de contacto que tenga un excesivo movimiento es un lente de contacto que no se va a sentir cómodo, ¿cierto? La idea es que sea un lente de contacto con un leve movimiento y que ese leve movimiento ayude a esa distribución también mejora de la película lagrimal. Otra cosa, y sí, lo que dices es verdad, no necesitamos tener los super equipos. El diámetro horizontal visible con una reglilla lo podemos tomar, ¿cierto? Mirar las miras queratométricas con nuestro queratómetro de base lo podemos mirar, sí podemos mirar si son unas miras que sean regulares o son unas miras irregulares, ¿cierto? Si ya vemos que son unas miras irregulares, pues ven, saquemos como está en la imagen, un Pentacan, una topografía para mirar qué puede estar pasando en esa córnea. Otra cosa, aparte, digamos, de las miras irregulares, cuando cogemos nuestro retinoscopio y podemos mirar las sombras, si son unas sombras que son continuas, si son unas sombras que son parejitas, muy probablemente vamos a estar frente a una córnea en su área central muy buena, ¿cierto? Y ya vamos descartando cosas como lo vemos en el video, ¿cierto? Allí vemos la típica gota en aceite, entonces ya sabemos que es una córnea irregular, que el comportamiento de la entrada de la luz a ese ojito, pues no va a ser lo ideal, entonces pues, ven, ahí sí, comencemos, detengamos un poquito la adaptación y saquemos ahí sí los exámenes complementarios, ya sea la topografía, un Pentacan o en su defecto una tomografía de segmento anterior. Otra cosa que a veces no identificamos muy bien es la parte de la agudeza visual, ¿cierto? Hay pacientes que nos llegan diciendo, es que yo tengo un menos 0,25 y quiero utilizar lentes de contacto, o un más 0,25, ¿sí? Miremos la agudeza visual. Sí vale la pena adaptar un lente de contacto en una agudeza visual 20-20 menos, es mi pregunta, ¿sí? Mejor porque no le decimos a nuestro paciente o enseñemos a nuestro paciente en qué momento sería bueno adaptar un lente de contacto y es darle la educación al paciente, ¿cierto? Y por último, sin obviarlo, son la parte de todo lo que tiene que ver con ay, se me fue la palabra, Dios mío, con las aberraciones ópticas, Calidad ¿cierto? visual. Ajá. La calidad visual. Muchas veces nosotros podemos tener, y es lo que yo siempre digo, una agudeza visual de 20-25 y nosotros podemos decir que es una agudeza visual buena, pero se nos olvida hacer la parte de la calidad visual. No solamente medir la cantidad, sino la calidad visual, ¿cierto? Y que muchas veces, ahí sí, si ese paciente puede tener ese 20-25, pero la calidad visual no es bueno, pues vamos a mirar y adaptar un lente de contacto que le mejore la calidad visual, mejorando esas aberraciones ópticas, porque esa es una ventaja que tenemos también de los lentes de contacto y se nos olvida muchas veces que no solamente con un gas permeable mejoramos la calidad visual, sino con un lente de contacto blando podemos mejorar calidad visual. O sea, vamos a mejorar esas aberraciones ópticas que presentan como esas distorsiones a veces en fantasmas que algunos pacientes nos lo reportan. Así es, digamos que tú tocas un tema muy interesante que es la calidad visual y todos tenemos que recordar esas aberraciones, no solamente las aberraciones de bajo orden que se pueden corregir fácilmente con unos anteojos o con lente de contacto, sino esas aberraciones de alto orden. Y todos sabemos que el humano no es 100% redondo y que todos tenemos una aberración aproximadamente de 0,15 micras de aberración esférica que puede afectar esa calidad visual. Pero la calidad visual, como lo decías, no solamente es una potencia de menos 0,25, que el paciente tenga un 20-25, sino realmente el escoger el diseño adecuado. ¿Y por qué traigo con ustedes este metaanálisis? Porque en América Latina, uno de los defectos refractivos que más se ve es el astigmatismo. Y más o menos hay una estadística en adultos de casi el 46% que por lo menos tienen un grado de astigmatismo y en niños un 28%. Algo muy triste es este estudio que demuestra
básicamente que esa cantidad de astigmatismo que puede existir, no solamente en América Latina, los países que más astigmatismo tienen son Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México, son países donde domina el astigmatismo y más o menos el 50% de esos pacientes que tienen astigmatismo tienen un astigmatismo de 0,75 dioptrías, que muchas veces realizamos un equivalente esférico y desafortunadamente solo el 25% es corregido con ese 0,75, que me puede generar un equivalente esférico en ciertos tipos de astigmatismos, como son astigmatismos oblicuos o astigmatismos contra la regla, pues básicamente una disminución en el rendimiento visual que va a alterar esa calidad visual, puede aumentar esas aberraciones ópticas y puede generar una reducción de la tolerancia de mi lente de contacto por no tener esa calidad óptima. Adicional, tener en cuenta cuando tenemos el estado refractivo, sacar la distancia al vértice, no solamente en la esfera, y creo que muchas veces por el afán de los pacientes olvidamos hacer el cálculo en los 2 meridianos. Recordemos que para una lente negativa va a reducir el valor del astigmatismo y por ende el valor de la esfera, y en el caso de un astigmatismo hipermetrópico va a aumentar la esfera como va a aumentar el astigmatismo en el momento que hacemos la distancia al vértice, tanto en la esfera como el astigmatismo. Continuando con nuestra agenda, vamos a hablar un poco de las consideraciones para un diseño tórico. Y bueno, ¿cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta que muchas veces no nos fijamos en el momento de la adaptación? Uno, la gravedad, que va muy relacionado o directamente relacionado con el diseño de estabilización que tenemos en mi lente de contacto, las fuerzas estáticas del párpado, las fuerzas dinámicas, el tipo de astigmatismo y el diseño de estabilización. Creo que aquí ya hemos tocado varios temas, Dani. Voy a recordarles, si quieres aportar algo, bienvenido. Cuando tenemos la gravedad, recordemos que no solamente una persona va a estar con su cabeza derecho al frente, sino que llega a su casa, se va a recostar, va a tener otras posiciones, que la gravedad en ciertos diseños sí que lo va a afectar y va a afectar la ubicación de mi diseño tórico y que puede afectar la agudeza visual. Otro de los factores que no tenemos en cuenta son las fuerzas estáticas. Esa presión de los párpados, tanto del párpado superior, inferior, no es lo mismo adaptar. Por más que estemos en Colombia, podemos adaptar pacientes extranjeros, un paciente asiático, un paciente caucásico, el paciente hispano, que va a tener esa forma de hendidura palpebral totalmente diferente. Por ejemplo, cuando tenemos los ángulos externos más altos que el ángulo interno, posiblemente podamos generar una rotación temporal y viceversa. Cuando tenemos un ángulo interno más alto que el ángulo externo, podemos generar una rotación nasal. Así que, ¿qué tan importante es tener en cuenta estas fuerzas estáticas? Muy importante en el momento de la adaptación de un lente de contacto tórico. Fuerzas dinámicas. ¿Cómo parpadea el ojo humano? El ojo humano parpadea, el párpado superior baja, el inferior arrastra. Al tener este movimiento, básicamente ese efecto, esa acción tijera, podemos generar una torsión o que el lente pueda rotar aproximadamente de 5 a 10 grados. Todo esto va relacionado al final del ejercicio en una estabilidad dimensional, en una estabilidad de mi lente de contacto para evitar fluctuación. Creo que una de las principales complicaciones cuando tú hablabas, Dani, del disconfort, esto realmente envuelve muchas causas. No solamente la adaptación, no solamente el no fijarnos en la superficie del ojo, sino también algo que olvidamos, que hoy no es el tema, pero las soluciones de mantenimiento. Realmente le estamos dando esa solución de mantenimiento ideal y todo ese conjunto de secuencia o esa secuencia que tenemos que tener en cuenta va a afectar ese disconfort. Y uno de los principales motivos de un paciente con lente tórico es fluctuación de visión. Veo y no veo, veo y no veo. Y todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta para evitar eso. Cuando hablamos... Discúlpame, mira que es muy cierto la parte que tú estabas diciendo, que muchas veces
y es algunas veces culpa de nosotros que es que tú eres alérgico al lente de contacto. La probabilidad que uno sea alérgico a un lente de contacto no la tengo acá, pero yo creo que puede ser menos del 1%. Hacemos alergias más a las soluciones o a las gotas lubricantes que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque ellas vienen con preservantes, ¿cierto? Y hoy en día, por eso hoy la industria farmacéutica a nivel ocular se está preocupando por sacar la mayoría de sus medicamentos libres de preservantes, porque hemos visto que a largo plazo, ¿cierto? Por eso uno a veces encuentra esos pacientes que lleva años, ¿cierto? Años con lentes de contacto y de un momento a otro se sienten incómodos y no le has cambiado la marca del lente de contacto, ni la curva base, absolutamente nada, y se comienzan a sentir incómodos. Bueno, allá hay cambios obviamente a nivel del segmento anterior, ¿cierto? Pero muy probablemente causados por las soluciones que durante muchos años han venido utilizando y que tengan algún conservante que ya están comenzando a hacer cambios. Entonces, hay que mirar esa parte y comenzar a migrar también a esos pacientes, a mirar unas soluciones que sean como más biocompatibles con nuestra película lagrimal, más biocompatibles con nuestro globo ocular. Entonces, hay que mirar muy importante ese tema Todos que los contamos. factores, sí. Cuando tenemos en cuenta el tipo de astigmatismo, no solamente va a ser un astigmatismo con la regla, contra la regla, sino oblicuo. Y aquí quiero poner un ejemplo muy claro que personalmente me pasó una vez en consulta. Aparentemente sombras normales, pero era un astigmatismo contra la regla. Ponía mi lente de contacto y generaba mucha inestabilidad rotacional y el lente no se posicionaba. Lente, astigmatismo contra la regla, teóricamente sombras adecuadas. Cuando empecé a, digamos que escudriñar a ese paciente y realmente hacer toda esa secuencia que tú hiciste, le tomé una topografía y, oh sorpresa, me he encontrado con una degeneración marginal pelúcida. Era incipiente, pero tenía mayor curvatura en la parte inferior que no me dejaba realmente posicionar y que ese lente tuviera una buena estabilización por la curvatura que tiene en la parte inferior. Aparentemente sabemos que la degeneración, como es en la parte marginal, podemos encontrar sombras normales, teóricamente queratometrías normales, donde aparentemente puede funcionar muy bien un lente de contacto blando, Sí. pero son tener en cuenta ese tipo de astigmatismo, no solamente con la medida de los 3 milímetros, sino indagar un poco más allá. Exacto. Y mira que ahorita que hablabas de ese tema, a mí me han tocado varios pacientes, yo sé que los pacientes postquirúrgicos, ¿cierto? Esos pacientes por la SIC, por la SEC, tú le colocas, le calculas el lente de contacto y se te olvida muchas veces la curvatura inicial, sacar la queratometría. Y cuando tú colocas ese lente de contacto, se te gira o te comienza a generar meniscos, ¿sí? Y te dan otras fórmulas, otras sobre refracciones totalmente distintas. Entonces, ahí era donde la importancia de hacer una muy buena anamnesis y decir, ven, ¿qué te ha pasado y cómo has seguido tu ojito durante tantos años para mirar con qué te vas a encontrar y que no vayas a encontrarte con sorpresas cuando pides el lente de contacto sin haber hecho una anamnesis, resultó que el paciente era postquirúrgico, tú le colocas el lente y no te puede ver bien o no tienes estabilidad. Entonces es importantísimo eso. Lo que tú me decías lo he visto mucho en los pacientes, sobre todo postquirúrgicos. Así es. Bueno, esto sí que es demasiado importante, conocer el diseño de estabilización. Y aquí hago una pregunta, sé que estamos en un Zoom, pero ustedes allá internamente se van a responder. ¿Realmente ustedes conocen el diseño de estabilización de los lentes tóricos que ustedes adaptan y lo conocen muy bien? Porque esto es uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de generar una estabilidad. Hay muchos diseños de estabilización, voy a hablar principalmente de dos, que es la estabilización de prisma de balastro. ¿En qué consiste? Básicamente en engrosar el espesor en la parte inferior. Hay algunos prismas de balastros que ya vienen optimizados con unas bandas más gruesas para generar esa estabilidad visual. Y está el sistema de estabilización dinámica, en qué consiste, o sistema
estabilización dinámica o acelerada. Es tener dos peribalastros en la parte nasal o temporal, es decir, en el meridiano horizontal, pero en la parte periférica, que realmente va a ir más hacia el perfil anatómico para generar mayor estabilidad. Así que, ¿por qué hablo del diseño de estabilización? Y esto sí que es muy clave en el momento que usted vaya a tomar la decisión de adaptar un lente de contacto tórico, y es realizar un test de tolerancia en ciertos pacientes y en ciertos casos muy específicos. Primero, cuando ustedes tienen componentes esféricos muy bajos, es decir, cuando es neutro y con un astigmatismo alto, cilindros muy altos, cuando son ejes tal vez oblicuos también, como lo vemos aquí. Y el test de tolerancia, ¿en qué consiste? Usted le va a poner en su montura de pruebas o en el forópter y lo va a hacer monocular y va a girar el grado, el eje. Si lo gira 5 grados y el paciente genera inestabilidad rotacional, básicamente, o genera visión inestable, no es un paciente Minutos, candidato para 30 un minutos. lente de contacto tórico. Sencillamente, si no escogemos muy bien ese diseño o ese prisma o esos peribalastros, posiblemente va a generar visión inestable. Si al hacer el ejercicio rotamos 10 grados y el paciente no reporta realmente tanta visión inestable, puede tener un 70% de probabilidad que se adapte. Pero si giramos de 15 a 20 grados, vamos a saber que va a ser un paciente que sí va a tener buena tolerancia con el lente y no va a tener tanta fluctuación de agudeza visual, específicamente en estos casos. Así que lo que tú hablabas, Dani, y esto me parece muy importante, porque hay 3 factores importantes cuando hablamos de disconfort visual y entramos en detalle. Actualmente se habla de la humectabilidad de mi lente de contacto, de ese coeficiente de fricción, de ese algo muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, es el borde, el diseño de borde que tiene el lente de contacto. Se convierte en el segundo factor más importante para el abandono del lente de contacto, y el tercero es el movimiento excesivo. Tú hablabas algo muy importante, esos movimientos cuando no medimos el diámetro horizontal de iris visible y generamos mucho movimiento en el lente de contacto, es uno de los factores principales para que el paciente abandone el lente. Así que quiero que hagan una captura de esta pantalla que ustedes están viendo. No vamos a entrar en detalle porque ya vamos un poco cortos de tiempo, pero ¿qué tengo que evaluar cuando tengo una adaptación cerrada? ¿Cómo se ve? Entonces, el lente va a estar centrado, el movimiento va a estar escaso, posiblemente hayan burbujas en la parte central. Cuando yo hago un push-up, realmente va a ser muy lento. Y en una adaptación plana va a ser todo lo contrario. Posiblemente el lente va a estar muy descentrado, el movimiento va a ser mayor. Cuando usted hace push-up, esa recuperación va a ser muy rápida. Así que importantísimo la evaluación de mi lente de contacto, una evaluación dinámica donde usted le haga el paciente, cuando ustedes van a evaluar también la estabilidad del lente, y esto que sí es muy importante y lo vamos a ver en un caso clínico, no solamente es que ustedes hagan un push-up, que mire al frente, parpadee, sino póngalo a hacer movimientos, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque esto me va a evaluar esa estabilidad rotacional, teniendo en cuenta todas estas fuerzas del párpado, esa fuerza estática y esas fuerzas dinámicas que tiene el párpado. Así que continuando con la agenda, vamos a hablar un poco de Miru-1 Toric. ¿Qué características tiene? Estas características las tiene no solamente el diseño tórico, sino toda la familia. ¿Y qué tan importante es conocer el lente de contacto que estás adaptando? Que conozcas no solamente la característica de transmisibilidad, de humectabilidad, el diseño, qué sistema de estabilización está funcionando, sino que conozcas tu producto para en el momento que tengas que escoger y adaptar a tu paciente, escojas el mejor diseño para tu paciente. Estas características principales están tanto en el diseño esférico, tórico y multifocal. Primero, una alta oxigenación. 2, excelente humectabilidad. 3, y mayor comodidad. Cuando hablamos de alta oxigenación,
Miru One tiene una transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9. Esta transmisibilidad se debe gracias a una tecnología que se llama Menisilk. ¿En qué consiste Menisilk? Todos sabemos que el lente de contacto de hidrogel de silicona tiene dentro de sus cadenas siloxano, que es el que me permite esa máxima oxigenación, pero adicional en esas cadenas, en ese proceso de polimerización, tiene un montón de silicona, pero adicional tiene tris y adicional tiene un monómero hidrofílico que lo cubre, que lo hace mucho más, que me permita mayor transmisibilidad. Adicional, al tener ese monómero hidrofílico, me permite también una hidratación excepcional. Algo muy importante, y creo que aquí va la diferenciación, es que cuando hablamos de transmisibilidad, hablamos no solamente de la parte central, sino tenemos que hablar en la parte periférica, en una lente negativa, y en la parte central, en un lente positivo. Entonces, nos enorgullece decir que Miru One es el lente de contacto que realmente tiene espesores optimizados, tanto en potencias positivas como en potencias negativas altas. Este es un estudio que se realizó en Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente compararon los diseños que encontraron en el mercado y quisieron evaluar ese paso de oxígeno en el centro como en la periferia, en una lente negativa alta y en un lente positivo alto, en diseños esféricos, en diseños tóricos y en diseño multifocal. Cuando vemos las imágenes y los colores, ¿pero qué significan los colores? La parte amarilla significa que es más grueso, que me permite menos paso de oxígeno, y entre más azul es más delgado, más paso de oxígeno. En una lente de -6, realmente en la parte periférica proporcionamos mayor oxigenación y en un lente positivo en la parte central. Esto es gracias a nuestro tratamiento de Menisilk dentro de la cadena de siloxano frente a los espesores optimizados, teniendo en cuenta las potencias. Cuando hablamos de hidratación, de humectabilidad, recordemos, humectabilidad es la capacidad que tiene el material en retener agua en la superficie, en este caso lágrima, ¿verdad? Todos sabemos que la silicona es hidrófoba. Entonces, todos los lentes de hidrogel de silicona tienen que tener, ya sea en su matriz o en la superficie del lente, tratamientos para volverla hidrofílica. Ya tenemos con Menisilk un tratamiento, un monómero que me va a permitir que sea hidrofílica, pero adicional tenemos 2 capas de plasma en la superficie de mi lente. ¿Y por qué 2 capas de plasma? Porque queremos garantizar que del día 1 al día 30, que es un lente de contacto mensual de hidrogel de silicona de tercera generación, tenga la superficie completamente lisa. ¿Qué pasa cuando tengo una superficie totalmente lisa? Voy a mejorar primero la humectabilidad, la lubricidad, voy a disminuir el coeficiente de fricción. Estos son imágenes internas que tomó Menicon, donde comparamos varios diseños y evaluamos la superficie después de aproximadamente 15 días de uso, donde vemos que los otros lentes en su superficie tienen baches o hendiduras, y Miru One tiene una superficie completamente lisa. Pero no solamente es para garantizar esa humectabilidad, sino también para evitar, aquí hablamos de salud ocular. Este estudio es un estudio que se realizó en la revista de Visions Optometry Science, donde compararon los otros diseños y quisieron comparar 2 patógenos específicamente, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, donde compararon una lente nueva y una lente en uso. Y básicamente era contaminar la lente y determinar qué lente de contacto generaba menor adhesión a estos 2 patógenos. Sabemos que son los 2 patógenos que más queratitis microbiana genera, y sobre todo la más peligrosa, una de las más peligrosas, Pseudomonas aeruginosa. Y comprobamos o comprueban en el estudio, no es un estudio realizado por Menicon, que Miru One es el lente de contacto que menor adhesión genera, y esto se debe gracias a esta tecnología que se llama nanoglues. El mismo espesor, teniendo en cuenta una potencia de -3 o -8. ¿Qué tan importante? Y esto sí que es único en Miru One.
Estos espesores en la parte periférica van a ser el mismo, tengas una potencia de -3 o tengas una potencia de -8. Hablaba del tipo de borde. El tipo de borde, existen muchos tipos de borde. Miru tiene un borde tipo cónico y este es un OCT de un paciente adaptado con lente de contacto Miru One Montoric, donde miramos, aquí puede haber un poco de controversia porque hay ciertos... Creo que estás en la otra, Normita, porque ¿En no dónde? se ve la imagen de OCT. Ah, ok, ahorita la paso. Aquí, ¿no la Dale. ves? ¿No la ves aquí en pantalla? Yo no la veo directamente en Ok, pantalla, la imagen de OCT no. vale, ya Tengo la la vamos. imagen del espesor, potencia y del diseño, mejor dicho. Bien, Sí ya se ve ahorita algo del... Dale. miramos el OCT y lo que les quería decir es que aquí puede haber un poco de controversia cuando hablamos de evidencia científica, porque está el estilo tipo cuchillo, como lo vemos aquí, tipo cónico o el tipo redondo. Básicamente, el tipo cuchillo o tipo cónico es el que mejor aterrizaje tiene, por tanto, genera menor indentación, menor fricción y va a ser muchísimo más cómodo para mi paciente. La característica que tiene Miru One Montorico es su diseño que se llama Vision Stable. Consiste en tener, primero, 2 peribalastros en la zona nasal y temporal, pero están ubicados muy estratégicamente, que va a tener zonas de estabilización dinámica, a estos son los peribalastros, pero adicional va a tener una doble zona de alineamiento asimétrico vertical. ¿Qué significa esto? Que los peribalastros no están ubicados justo en el centro, y lo vamos a ver aquí, sino están más desplazado en la parte inferior. ¿Y por qué más en la parte inferior? Es decir, que tenemos un alineamiento más grande en la parte superior, más pequeña en la parte inferior, y este fin de tener estos peribalastros ubicados en esta posición es simular como toda la anatomía, es tener ese perfil anatómico teniendo en cuenta esas fuerzas estáticas y dinámicas y evitar que el lente de contacto genere mayor inestabilidad rotacional. La zona óptica está libre de prisma, que esto es muy importante porque el prisma puede aumentar las aberraciones esféricas y tiene dos marcas que van a estar encima siempre del párpado superior. Aquí la evidencia científica nos dice que uno de los diseños que puede generar mayor estabilidad rotacional puede ser los que tienen estabilización dinámica o acelerada en ciertos pacientes que puedan tener ciertas tonicidades, ciertas formas de hendidura, ciertas fuerzas estáticas y dinámicas que puedan generar. ¿Cuándo evaluamos esto? Cuando usted llega a su paciente y se queja de que veo pero no veo. Veo pero no veo. En ciertos momentos veo, dejo de parpadear y ahora sí veo. Y toda la consulta es veo pero no veo. Aquí tenemos que evaluar muy bien ese diseño de estabilización. Este es un paciente, si se dan cuenta, yo voy a parar aquí. Aquí se ven perfectamente las guías, las dos líneas guías que siempre van a estar por encima del párpado, y esto también va a depender de la forma de los párpados. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiera evaluar y bajo el párpado inferior, aquí estoy haciendo una fuerza con mi párpado superior y esto puede generar inestabilidad o puede generar algún tipo de rotación de mi lente de contacto. Por eso las miras de Miru One Mont están ubicadas justo encima del párpado. Esta es la evaluación que queremos que el paciente haga para que realmente evalúe esa estabilidad, que mire no solamente al frente, sino derecho, izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, movimientos rápidos, movimientos sacaicos rápidos que me pueden evaluar o que yo puedo evaluar esa estabilidad. Algo muy importante, este diseño al ser de peribalastro, de diseño de estabilización dinámica o acelerada, aquí no afecta la gravedad y eso es un punto a favor y esto es muy importante. Y aquí, mira, aquí sí dijo el experto, que es Dani. Este es el mismo paciente del video anterior, donde vemos las miras y hicimos un CT para poder evaluar el espesor central, el espesor periférico y el aterrizaje que tiene mi lente de contacto.
Sí, ¿Quieres? esa imagen es divina. No, pues bueno, para los que no, tal vez no hayan tenido como la oportunidad de ver un OCT anterior, cuando ustedes ven la parte, digamos, más blanquita o la pérdida más en un OCT, en este caso que es la imagen negra, negra gris, negra blanca, donde ustedes van a ver la parte blanca, ya quiere decir que están en la parte escleral, ¿sí? Y cuando ustedes ven como la parte como más negrita, quiere decir que en la parte o comienza el limbo, ¿sí ven? Ahí, digamos, ahí donde está, ese es el limbo corneal y ya ahí se van hacia la parte corneal. Lo que me gusta del OCT es que uno puede mirar efectivamente cuál es el espesor exacto de un lente de contacto, ¿cierto? Acordémonos también lo que nos decía Normita, que era la parte de que, acuérdense en que la oxigenación está anclada al espesor, ¿sí? No va a tener la misma oxigenación en un lente de contacto de -9, ¿cierto? O un lente de contacto en ese caso de +9, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a mirar y con el OCT es eso, podemos nosotros, los que tengan la oportunidad, y yo he tenido la oportunidad, a ver si las casas comerciales nos dicen la verdad, porque muchas veces nos dicen, no, es que esto tiene tantas micras las cosas, y uno sí, ¿cierto? O lo que ella decía de cómo los espesores son distintos dependiendo si tú te vas alejando un poco más hacia la periferia del lente, varían los espesores, porque a veces nos venden como un espesor central, pero no nos dicen nada de los espesores periféricos. Y resulta que sí, puede ser un espesor central bajito, pero en la parte periférica es muy gruesa, con un aterrizaje, con un borde, como decía Normita, totalmente distinto, pues obviamente es un lente de contacto que se va a sentir más a un lente de contacto tal vez que tenga un menor espesor o que tenga un mejor, digamos, hablándolo así, borde, ¿sí? Aparte de eso, digamos, ustedes a veces pueden mirar, ¿sí? Cómo a veces, no tanto en los blandos, pero se puede a veces diferenciar un poco si se quedan a veces esos tipos de meniscos que pueden generar fórmulas aparte, ¿sí? En el mismo CT, mirar cómo, digamos, tal vez ese lente de contacto puede ir perdiendo esas propiedades a medida que se va perdiendo el esto. Con el OCT se puede ver esa, lo que decía Norma, era la parte, digamos, como de la regularidad de la superficie, ¿cierto? Yo puedo a veces colocar un lente de contacto, hacer una imagen de OCT y puedo ver una irregularidad de la superficie porque tal vez ese lente de contacto ya está deshidratado y comienza a perder esa irregularidad, ¿sí? Entonces, la imagen de OCT es algo, digamos, que es como para que nosotros los optómetras podamos saber cómo se comporta mejor ese lente de contacto, ¿sí? Si esas casas verdaderamente, casas comerciales nos dicen, miren, digamos, esta imagen, 92 micras de espesor en el momento de aterrizaje, ¿sí? A diferencia tal vez que si yo tengo un lente de contacto con un espesor, te digo, de 130 micras, ¿sí? La sensación va a ser totalmente distinta. Y hoy en día tenemos la posibilidad de hacer eso y medir eso y cómo ese lente de contacto interactúa tanto con nuestra esclera como con nuestra córnea. Así es. Bueno, perfecto. Y aquí ya para terminar, este es un caso clínico donde es un hombre de 44 años, donde es vigilante de centro comercial. Él usa lentes de contacto, pero su motivo de consulta, y esto es un control de lentes de contacto, afirma que cuando está trabajando genera mucha fluctuación, pero cuando está los fines de semana o en familia y que no tiene que mirar tanto o generar tanto movimiento sacádico, él no nos dijo movimiento sacádico, sino en su vida común y corriente no generaba tanta visión borrosa. Vigilante de centro comercial en las cámaras. Entonces, él está en un salón viendo muchas cámaras y este es su lente de contacto inicial. Quisimos marcar el lente de contacto. El lente inicia, este es de prisma de balastro, inicia a las 6 y aquí tratamos de decirle a mi paciente que por favor tenga ciertos movimientos como tratando de simular los movimientos que realiza en su salón viendo las cámaras. Entonces aquí va a mirar a la derecha, a la izquierda, que esta evaluación es importantísima para que ustedes puedan evaluar la estabilidad de su diseño. Entonces mira a la derecha, mira a la izquierda, movimientos bruscos, movimientos exagerados, pero el lente inicia a las 6 y cuando le decimos mira al frente, mira la rotación que genera. Esta es la fluctuación de visión que el paciente
manifiesta en su trabajo. Mire, parpadea y el lente queda descentrado. El mismo paciente, cambiándolo a un diseño Miru-One Month. El lente inicia a las 6 y hacemos el mismo ejercicio. Parpadea, parpadea y el paciente va a mirar a la derecha, a la izquierda, a la derecha, izquierda con los mismos movimientos bruscos que vemos en la parte superior. Hicimos exactamente el mismo ejercicio y en el momento que el paciente le decimos mira al frente, parpadea, el lente queda posicionado a las 6. Esta es otra forma de que ustedes puedan evaluar esa estabilidad de su diseño. Así que, ¿qué conclusiones tenemos? Y esta es una conclusión generalizada. Básicamente, recuerde que cada paciente es único y que cada paciente requiere una adaptación. Por más que estemos hablando de lente de contacto blando, no volvámonos blandólogos. Cada paciente requiere ese proceso de adaptación y esto no es dispensar un lente de contacto, sino adaptar un lente. Con toda esa secuencia que vimos desde el inicio, ese paso a paso, esa evaluación de anamnesis, de superficie, de medidas corneales, de escoger el diseño, de escoger el material según cada necesidad de mi paciente, va a ser la diferencia. Daniel dijo algo muy importante, no hay lente malo, porque no existe lente malo. Sencillamente no hemos escogido el lente ideal para cada paciente y para cada necesidad. Cada paciente es único y requiere una adaptación. Contamos con herramientas como lo es la plataforma eLearning, donde ustedes van a poder encontrar información de nuestros diseños, tips también de las adaptaciones de lentes de contacto y también contamos con la calculadora donde usted puede introducir los datos para que sea mucho más fácil el cálculo de su lente de contacto, no solamente esférico cuando tenemos potencias de más o menos 4 dioptrías, sino también en diseños tóricos que haga el cálculo de los 2 meridianos y también calculadora para lente de contacto multifocal, si tienen dudas, si deben de escoger un diseño low, diseño high y sacar la distancia al vértice. Algo muy importante es que Miru-One Month, y Daniel lo nombró al principio, creo que somos aliados de los optómetras y este diseño no se encuentra en plataformas y no se vende por internet. Nuestro distribuidor autorizado es Representaciones Visual. Alberto, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. En esta pantalla vemos todos los distribuidores que ustedes van a encontrar en cada una de las ciudades. En Bogotá vamos a tener a Carolina Suárez como distribuidora, en Bucaramanga, Sofía, en Cali, Gloria, en Medellín, Daniela, en Boyacá, al doctor Mauricio, en Ibagué, Mónica, en Cúcuta, Mabel, en Pereira Street y aquí en Ibagué también está el doctor Talero. Alberto, te doy la bienvenida. Creo que no estás. Bueno, mientras se conecta. Sí, sí, aquí está. Yo lo veo. Activar el micro. Okay. Doctora, muchas gracias. Al doctor Daniel también, muchas gracias por su participación. A todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. Y en pantalla están viendo todos nuestros representantes en todo el país. La oficina principal en Bogotá, donde estamos nosotros. Estamos a la orden. Tenemos un stock bastante grande en este momento. O sea, hay un stock suficiente como para dar un servicio. No le vamos a decir que el 100%, pero sí un 90% de los casos que ustedes necesiten adaptar, creo que lo tenemos. También tenemos un buen stock de diagnósticos, se lo pueden pedir a cada uno de los representantes nuestros en cada ciudad. Y estamos a la orden. Gracias por participar. Gracias, doctora Norma, nuevamente por su participación. Al doctor Daniel también, muy gentil por sus enseñanzas. Y a Juan y a Luisa, muchas gracias también por el apoyo. Muy amable. Gracias, Alberto. Agradecerles a todos. Ya estamos finalizando. No sé si tengamos alguna pregunta, duda. Mientras tanto, Dani, agradecerte. Muchísimas gracias por la participación, por aceptar esta invitación. Gracias por todos esos consejitos que nos diste. Hay algunas preguntas. Doctor Street,
Por favor, repite esa prueba. Supongo que es la prueba de tolerancia. Tú pones al paciente y vas a poner la fórmula, ya sea en la montura de pruebas o en el forópter, lo vas a hacer monocular y vas a empezar a girar los grados. Si giras 5 grados y el paciente genera visión visión inestable o ya se genera mucha visión borrosa, es un paciente que posiblemente no sea candidato para un diseño tórico porque puede generar mucha estabilidad, mucha inestabilidad. Pero si el paciente al girar aproximadamente 15 a 20 grados no genera muchos cambios visuales, es un paciente que perfectamente se te va a adaptar en esos casos específicos donde tienes ejes oblicuos, donde el astigmatismo es mayor que la esfera. Doctora Gloria, muchísimas gracias a ti por la participación. Doctora Gladys, gracias. Doctora Beatriz, ¿cómo ha sido su experiencia en queratocono? Depende del tipo de queratocono, doctora Beatriz, porque si tú tienes un queratocono incipiente, donde todavía tienes ejes con la regla, dependiendo del grado del queratocono, mira, yo soy del criterio de cuando tengo un paciente de córnea irregular, empiezo de lo sencillo a lo complejo. ¿Y eso qué implica? Que yo he adaptado lentes blandos en queratocono. Un paciente que tenga muy buena visión refractiva, con gafas, y pongo un lente de contacto, la experiencia ha sido positiva y más con este diseño de estabilización. Así que dependiendo del grado de queratocono, la experiencia es positiva y es muy buena. Clara Inés, gracias a ustedes por la participación. Martín, si tenemos exceso de secreción lipídica, ¿qué tratamiento le daremos para lograr la corrección adecuada? Creo que, Dani, no sé si quieres responder, pero primero tienes que trabajar la superficie ocular. Primero tienes que trabajar la superficie ocular para la adaptación del lente de contacto. Si no, va a ser un lente de contacto que va a generar mayor adhesión específicamente de lípidos. Así que no va a ser un lente que te va a durar 30 días, va a ser un lente que va a generar depósitos muy rápido. El depósito va a generar intolerancia, así que lo primero que tienes que hacer es manejar la superficie. Dani, no sé si quieras complementar algo. No, creo que está bien. Importantísimo la evaluación también de los párpados, como les decía, o sea, mirar si hay posible disfunción de las glándulas, tratar esas disfunciones. Hoy en día hay muchos tratamientos para que nos pueden ayudar, desde en casos severos comenzar con azotromicina, con la limpieza palpebral, con diferentes tipos de geles, limpiadores que hay, lubricante, calor local. Hoy en día se hace. Hacer expresión, digamos que es un tratamiento dependiendo del grado de la disfunción. Exactamente, dependiendo del grado de la disfunción, se mira a veces solamente con limpieza palpebral, ya, sencillo, pero pues dependiendo del grado. Ok, Jorge Pardo, hola, ¿existe algún cálculo que nos dé una referencia del valor del prisma producido por descentramiento horizontal del lente? Muchas gracias. Bueno, yo no lo sé, Dani, no sé si el cálculo, yo creo que los No, descentramientos... lo que yo primero hago es mirar la curvatura, la curva base de la córnea, hablándolo así, la curvatura inicial de la córnea versus la curvatura, digamos, base del lente. Y sobre eso puede haber un aproximado de cuánto me puede haber, digamos, de residual, ¿no? Pero pues no es un exacto porque es que esas córneas irregulares tú la puedes tomar en un punto, pero en 1 milímetro más arriba está con otra fórmula, se comporta distinto el lente de contacto, pero por lo general uno calcula el menisco de acuerdo a las dos curvaturas, ¿no? A la curvatura del lente de contacto y la curvatura corneal se puede calcular el menisco que te puede provocar, ¿sí? Y sobre eso intenta uno compensarlo en algo, ¿sí? Pero lo más fácil es la sobrerefracción, en ese caso. Adriana, doctora Adriana, aquí te coloco la pantalla para que le tomes el pantallazo. Excelente charla, muchísimas gracias al equipo de representación visual y al doctor Obando. Gracias a ustedes. Gracias. Hemos llegado al fin de nuestra presentación. Doctor Daniel, mil gracias por acompañarnos. No, a ti, Gracias muchas a cada gracias. uno de ustedes
por estar a esta hora, 8 de la noche. Mil y gracias. Juan, ¿quieres decir algo? Sí, que bueno, que muchas gracias a todo el equipo de representaciones visual y especial agradecimientos pues a la colaboración del doctor Daniel Obando, y pienso que ha sido muy interesante y muy dinámica. Y dije, muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Juan. gracias. Alberto, saludes a todos. Gloria Bracho, Glory, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan muy buena noche. Gracias, doctor Daniel. Hasta luego. No, a ti, muchas gracias. 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 Hasta luego.